El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy escucharemos un relato, mismo que está basado también en hechos reales. Este relato se titula Los dados del destino. Jack 335 nos contará. Jack 335, cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy les contaremos un relato que también está basado en hechos reales. Este relato se titula Los dados del destino. Este relato nos la contó uno de nuestros suscriptores. Eddie167 nos contará. Eddie167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie167. El día de hoy vamos a contarles un relato que nos la compartió el ingeniero Arturo Cuevas, y este relato se la compartió su abuelo. Su abuelo se llamaba Cuauhtémoc de Jesús Domínguez Soto, que en paz descanse. Este relato está justamente dedicado a la memoria del abuelo de él. Este relato voy a contarla como si yo fuera él, para que todo sea más real. Y también aprovecho para recomendarles que cada vez que escuchen alguno de los videos del canal, los escuchen con los ojos cerrados, acostados, en la noche y con audífonos, para que todo se imaginen que todo se amarra y sobre todo para que se imaginen cómo pasó todo. Y este relato va así. Esto siempre lo voy a recordar. Esto pasó un jueves. Recuerdo que el reloj marcaba las 3 de la mañana. Recuerdo que en ese entonces Jorge despertó de golpe. Despertó con el corazón acelerado. La sensación del frío en la habitación le recorrió la espalda. Y justamente afuera había una tormenta misma que rugía y eso sí, las ráfagas de viento sacudían las ventanas. Él intentó tranquilizarse, pero había algo que no lo dejaba en paz. Algo que se había instalado en su mente ya hacía varios días, que ni el sueño profundo podía disipar. Él se levantó de la cama muy inquieto y sobre todo, caminó hacia la cocina. La luz tenue de la tormenta iluminaba pacientemente el pasillo, y parcialmente también. Al llegar a la cocina, abrió el refrigerador sin pensar, buscando algo con que calmar los nervios. Sus ojos se posaron en un vaso medio lleno de agua que había dejado la noche anterior. Y eso sí, lo tomó y bebió este mismo, pero eso sí, la sensación de desasosiego seguía ahí. Y eso sí, como una fiebre sutil que no lo dejaba estar en paz. Mientras sorbía el agua, escuchó un ruido suave a sus pies, bajo la vista, y eso sí, vio a su gata, Lulu, misma que lo observaba con esos ojos grandes y brillantes, que siempre parecían saber más de lo que uno podía imaginar. Y eso sí, lo que él hizo fue acariciarla detrás de las orejas, y eso sí, esperando a que su presencia lo calmara aunque sea un poco. Pero eso sí, el ruido persistente de la tormenta y el vacío en su pecho no se iban. Y justamente Jorge lo que hizo fue susurrarle como si su gata pudiera responderle. ¿Por qué me siento así, Lulu? Y justo eso sí, sabía la respuesta aunque prefería evitarla. Llevaba semanas enfrentando lo inevitable, pero eso sí, las mentiras que se había dicho a sí mismo para no perder el control de su vida estaban empezando a desmoronarse. Sus pensamientos lo perseguían como el eco de una conversación que no se apagaba. Y eso sí, lentamente caminó hacia la sala, encendiendo la lámpara de mesa, mientras Lulu lo seguía, con su cola atrás y sus pasos silenciosos. En el sofá estaba el paquete que había recibido día anterior, aún sin abrir, por cierto. Eso sí, contenía algo que
había estado esperando desde hace tiempo, pero eso sí, al mismo tiempo temía descubrir paquete que tenía que ver con Sofía, su exnovia, y justamente ese era el motivo de que su temor. Y eso sí, desde que se separaron, Jorge había intentado seguir adelante, pero cada vez que creía estar superándola, algo lo arrastraba de vuelta a los recuerdos y sobre todo al dolor de la ruptura. Sofía había sido su gran amor, la persona con la que había imaginado un futuro. Sin embargo, todo se había derrumbado cuando él descubrió que ella le había estado mintiendo durante meses. La mentira era sobre algo fundamental. Sofía le había ocultado que tenía una hija de una relación anterior. Y eso sí, desde el inicio de su relación con Jorge, Sofía había decidido pues no hablarle de su hija, temiendo que él la juzgara o que eso cambiara su pre- pretensión de ella. Mejor dicho, que Jorge dejara de amar a Sofía. Pero eso sí, Jorge nunca se había imaginado que Sofía llevara una vida paralela, que hubiera alguien tan importante en su vida justamente que en él no supiera nada. Durante casi 2 años, Sofía había logrado mantener esa parte de su vida separada. Y eso sí, inventando excusas cuando tenía que irse de viaje o cuando se ausentaba de manera repentina. Pero eso sí, un día durante una conversación casual con una amiga en común, Jorge descubrió la verdad. Cuando Jorge confrontó a Sofía, ella rompió en llanto. Le explicó que no había querido ocultar a su hija, no por maldad, sino porque había tenido miedo de que él no quisiera seguir con la relación, si lo llegara a saber desde el principio. Pero eso sí, le dijo que planeaba contarle todo, pero que con el tiempo se volvió más difícil encontrar el momento adecuado para decirle. Pero eso sí, Sofía insistió en que no quería perderlo, que lo amaba. Pero eso sí, Jorge sintió que la base de su relación había sido erosionada por falta de confianza. Y eso sí, la revelación lo devastó y mucho. Y no solo lo era el hecho de que Sofía tuviera una hija, sino el tiempo que había mantenido esa mentira. Todo lo que habían compartido, las promesas de futuro, los planes de vida juntos, ahora se sentían vacíos, a pesar de sus intentos de entender la situación y perdonar a Sofía. Pero eso sí, Jorge no pudo superar la traición y decidieron terminar la relación. Pero el dolor persistía como una herida que no dejaba de arder. El paquete que ahora estaba enfrente a él había llegado inesperadamente, enviado por Sofía, como una especie de despedida final. Y eso sí, dentro Jorge sabía que encontraría algo simbólico, algo que probablemente haría revivir todo el dolor que había intentado enterrar. Y eso sí, no había querido abrirlo desde que lo recibió. Simple hecho de ver que su nombre en la etiqueta lo hacía temblar de miedo y ansiedad. Finalmente, Jorge tomó una decisión. Si quería seguir adelante tenía que enfrentar ese último recuerdo. Así que lo que hizo fue abrir el paquete lentamente y dentro encontró una caja pequeña. Al abrirla vio 2 dados antiguos, uno negro y otro blanco. Estos dados tenían un significado especial para ambos. Y eso sí, durante los primeros años de su relación, Jorge y Sofía solían jugar con estos dados, como una especie de ritual privado, por cierto. Lo usaban para tomar decisiones importantes o para apostar sobre cosas triviales, como dónde cenar, qué película ver. Era un juego que les
permitía dejar las decisiones al azar, algo que ambos disfrutaban, porque le recordaba que no todo estaba bajo su control. Para ellos esos dados representaban la idea de que la vida es muy incierta y que a veces lo mejor que se puede hacer es dejar que el destino tome las riendas. Y justamente ver los dados en ese momento, después de todo lo que había pasado, le provocó un torrente de emociones. Era un recordatorio doloroso de que había perdido, pero eso sí, también de los buenos momentos que compartieron. Sofía le había enviado los dados con una nota que decía: a veces lo que perdemos es lo que nos define. Nunca dejes de jugar, aunque no siempre ganes. Lo siento. Adiós. En ese entonces, Jorge sostuvo los dados en la mano, sintiendo el peso frío y sólido de esos objetos que ahora parecían cargados de significado. Eso sí, no pudo evitar recordar las veces que lanzaron estos mismos. Estos dados riendo sin saber que un día de esos recuerdos se convertiría en dolorosos. Se levantó y con un impulso repentino decidió lanzarlos una vez más. Los arrojó sobre la mesa, viendo cómo rodaban sobre la superficie de la manera hasta detenerse. El dado blanco mostró un 6 y el negro un 1. Algo en esa combinación le hizo pensar. Era como si el destino le estuviera enviando un mensaje, un recordatorio de que no todo estaba bajo su control, pero que aún tenía algo de poder en sus manos. De repente, la tormenta pareció perder fuerza. La lluvia aún caía, pero eso sí, los truenos se habían detenido. Jorge se levantó y caminó hacia la puerta principal, dejando que el aire fresco de la madrugada lo golpeara en el rostro. Respiró profundo y por un momento él sintió el peso de su pecho, mismo que se aligeraba. Y eso sí, no sabía qué iba a hacer con su vida, pero eso sí, algo dentro de él decía que iba a estar bien. Quizás todo eso había sido una especie de proceso necesario. Quizás después de todo tenía que dejar que la tormenta interna pasara para poder ver con claridad. Después, su gata Lulú ¡mau! ¡mau! Se acercó y lo que hizo fue frotar contra sus piernas. Ella misma, eso sí, como si también sintiera el cambio en el ambiente. Jorge se agachó y le dio un par de besos en la cabeza a la gata, agradeciéndole por la compañía silenciosa, pero eso sí, reconfortante de su gata. El reloj marcaba las 4 de la mañana. La fiebre emocional que lo había estado consumiendo durante semanas comenzaba a disiparse, y aunque eso sí, sabía que el camino mismo que estaba delante no sería nada fácil. Así que había algo que sí sería seguro: seguir adelante a pesar de las mentiras, del dolor y de los recuerdos. Sabía que tenía que hacerlo. Lo que hizo fue cerrar la puerta suavemente, tomar a Lulu en sus brazos y eso sí, se dirigió al sofá. Tal vez aún quedaban muchas preguntas sin respuestas, pero al menos por primera vez en mucho tiempo se sentía un poco más en paz. Este relato que acaban de escuchar también tiene una moraleja, mismo que también el mensaje, y este es el siguiente: siempre hay que decir la verdad, porque la verdad más amarga es mejor que la mentira más dulce, porque una verdad destruye al momento, pero eso sí, el dolor dura poco, mientras que la mentira puede durar mucho tiempo, pero desgraciadamente,
cuando llega la verdad y esta verdad se descubre y las mentiras caen, la mentira duele por siempre. Antes de terminar, aprovecho para también darles un consejo. Si llegan a tener pareja, jamás le mientan. Porque por una simple mentira que sea muy dulce, puede destrozar un noviazgo o un matrimonio. Eso es todo. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Por nuestra parte, ha sido todo. Los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like al video. Y si algún día desean compartir sus relatos, experiencias paranormales y creepypastas, lo pueden enviar a la página web que aparece en el primer video del canal. Nuestro compañero Eddie167 saldrá personalmente en algunos videos. Nos veremos en el siguiente video. Saludos a todos.